Hola, vamos a continuar con la letra T, la letra refleja de la voluntad. Estuvimos viendo en la clase pasada la altura del travesaño. Hoy vamos a ver el equilibrio que hay izquierda-derecha. Ya vimos el eje, características de la base. En la barra vimos la altura y hoy vamos a ver el equilibrio que se va a presentar izquierda-derecha dentro del modelo caligráfico. Entonces sabemos que en la izquierda tenemos retención, repliegue, duda, pasado, introversión, pasividad. Del lado derecho, iniciativa, audacia, lo social, el futuro, la actividad, siempre de acuerdo al ambiente, al simbolismo espacial, que ustedes ya lo tienen que tener más completo. Y repitiendo que el valor grafológico de las letras reflejas y de los gestos tipo queda condicionado al conjunto de los signos que presenta el grafismo en general, pero también a la frecuencia de su repetición dentro del escrito. En grafología, un signo aislado no puede tener ningún valor psicológico seguro si éste no se relaciona y se coteja con el ambiente gráfico en el que se encuentra. Repitiendo lo mismo porque es muy importante. Un valor particular no está nunca sobre un valor general. Siempre lo importante es el ambiente gráfico en general. Entonces, viendo el lado izquierda-derecha, vamos a encontrarnos con equilibrio, con la barra que está centrada, tiene aproximadamente la misma medida, izquierda-derecha, mitad antes, mitad después del eje. Acá tenemos otra que está centrada, sin tener en cuenta la inclinación, ni si es alta, si baja o la forma, está centrada. Acá la tenemos adelantada, acá hay dos, esta también está adelantada, esta está atrasada, está tocando el eje. También es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si toca el eje o no lo toca en su desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha. Aquí está un poco atrasada, pero miren la que sigue. Esta es una T, dice trabajando. Miren qué atrasada. Acá no toca el eje. Acá lo toca, pero vemos que está débil. Entonces, acá tenemos atrasada. Acá tenemos atrasada, que están tocando el eje. Acá está adelantada y no toca el eje. Y acá toca el eje y está adelantada. Entonces, todo lo vamos a tener en cuenta para la interpretación. Vamos a ver, entonces, acá tenemos centrada según el modelo caligráfico. Tenemos atrasada que no toca el eje, atrasada que toca el eje, adelantada que toca el eje y adelantada que no toca el eje. Así van a ser las interpretaciones. Aquí en este caso tenemos la barra que está centrada y en diferentes formas. Cuando está centrada, mitad antes y mitad después aproximadamente, significa que hay autocontrol, que hay prudencia, la persona se inspira en las experiencias que ha tenido en el pasado y se maneja con reflexión, sin prisa pero sin pausa. Es paciente, es constante, hay un equilibrio de la voluntad entre la deliberación y la acción. Su caudal de voluntad es bueno, es fuerte, es positivo, hay un criterio de acción, la persona es ordenada, es disciplinada, es responsable, pero bueno, siempre vamos a tener en cuenta el ambiente general, como digo, si es positivo, si es negativo, si coincide con las interpretaciones de los demás aspectos gráficos. Aquí, en estos ejemplos, vemos que está atrasada, están tocando el eje acá, aquí está tocando el eje también, está atrasada, atrasada,
atrasada, acá está sin tocar el eje y está atrasada, acá está atrasada, toca el eje, y acá en esta, por ejemplo, que hizo un bucle, no toca el eje. Entonces, la clasificación es muy simple en equilibrio izquierda-derecha. Está centrada, está atrasada o está adelantada. ¿Toca el eje o no toca el eje? Entonces, cuando la barra está atrasada y toca el eje, como aquí en estos casos, decimos que hay un freno a ese movimiento espontáneo que tiene la persona, entonces necesita reflexionar antes de decidir o de accionar, por prudencia, porque vacila, porque duda. Hay un retardo de la voluntad en el accionar, puede desconfiar o ser tímida, o puede tener algo de temor o por precaución, tiene poca resolución para tomar decisiones. Estas personas, lo que puede pasar es que muchas veces puedan perder oportunidades por no decidirse en el momento. Le falta confianza en sí para imponer también su voluntad. Eso es cuando toca el eje. Pero cuando no toca, aquí en este caso, eso vemos que es lo que más predomina, ya hay más introversión todavía, más inactividad, porque está bloqueando la voluntad. Hay una escasa energía que no le permite accionar más rápidamente, hay una lentitud en la acción, la resolución es tardía porque es indecisa, le teme a los compromisos, hay una especie de desconfianza, pasividad. Muchas veces las personas se quedan solo con la intención porque no llegan a accionar, tienen miedo a avanzar. En general, estas personas, para salir de su rutina, necesitan ayuda porque tienen algo de abulia, digamos. Aquí creo que tengo otros ejemplos. Ah, no, acá están adelantados ya. Acá tenemos adelantado, miren la diferencia que hay. Este toca el eje y parte del eje. Entonces vamos a tener muchas variedades, salto adelantado. Entonces cada interpretación la vamos a sacar de acuerdo a todos los aspectos que vamos viendo de la T. Acá, por ejemplo, no toca el eje, está muy alta, pero está adelantada. Acá toca el eje y termina con un punto, como pensando un poco. Aquí está adelantada y está cerrada. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta en esta, por ejemplo, es que está chocando con la letra siguiente. Y acá está en forma convexa. Bueno, eso ya lo vamos a ver. Lo importante ahora acá es izquierda-derecha. Esta está adelantada también. Y esta está adelantada sin tocar el eje. Entonces, cuando está tocando el eje, así como en estos casos, tiene una voluntad decidida, la persona es emprendedora, toma iniciativas, es impaciente porque la está adelantando al eje. Hay acción, hay realización, toma decisiones y las pone en práctica. Muchas veces se maneja más por intuición que por reflexión, porque hay que tener en cuenta que el que la hace a la izquierda, está atrasada, reflexiona más. La voluntad impone las metas sin pensar acá cuando está adelantada, es decir, que cuando lo vemos que está lanzada y inicia algo con impulsividad, con impaciencia, sin reflexionar, como dije. Cuando está adelantada sin tocar el eje, acá mismo en este caso, y esta está bastante fuerte, en cuanto a la presión, no toca el eje,
Hay un difícil control de la impulsividad. Tiene el afán de explorar el porvenir, su pensamiento va más rápido que la acción, su mente se adelanta a la realización, le falta más reflexión que a la otra que estaba tocando el eje. Entonces vamos a tener en cuenta todo eso, si tiene rapidez y si tiene mucha presión, ya la persona es muy audaz, puede haber imprudencia, se puede arriesgar mucho, hay una pasión, puede haber desorden emotivo, nervios. Si la presión es débil, en estos casos cuando es adelantada y es débil, la voluntad desea más de lo que puede conseguir en la realidad. Entonces, no vamos a tener muchas variantes. En estos casos tenemos atrasada sin tocar el eje, atrasada tocando el eje, centrada, luego adelantada que toca el eje y adelantada sin tocar el eje. Y esas serían las interpretaciones. Tenemos por un lado la reflexión, por otro la impulsividad, la timidez a la izquierda, el autocontrol, la lentitud, desconfianza, eso siempre cuando están atrasadas. Hay prudencia, inseguridad, puede haber temores. Y cuando es del lado derecho, estamos hablando de la audacia, de la impulsividad, de la rapidez, de la confianza, pero también de la imprudencia. Es la persona que toma resoluciones, se emprende, pero hay que ver todo el aspecto de la escritura en general, si es impulsada, si está proyectando. En la clase siguiente vamos a ver otro aspecto de la letra T. Los espero, hasta pronto.